Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Flor Mainardi, como me presentó antes Norma. Yo formo parte del colectivo Ni Una Menos de la ciudad de Rosario y hace bastantes años, aunque sea bastante joven, que milito en el feminismo, que es el espacio que elijo cotidianamente para desenvolver mi tarea militante. Cuando nos invitaron, bueno, surgió ver qué compañera podía venir. Justo pude venir yo totalmente agradecida a mis compañeras de poder venir a hablar en nombre de un colectivo. Eso siempre es muy, muy importante. Primero pensar qué es Ni Una Menos o cómo nace o por qué estos últimos años el movimiento feminista y de mujeres hizo como un boom y ahora las marchas son masivas. Salimos quizás de espacios más reducidos o de movilizaciones más pequeñas a la masividad que tiene ahora el movimiento feminista en el mundo, como decían las chicas. En el 2015, el primer 3J, el primer 3 de junio, nace espontáneamente frente al femicidio de Kiara Páez, y eso también a nosotras, las feministas organizadas, nos desbordó un poco, porque fue como, bueno, esto está sucediendo, no lo organizamos nosotras, está pasando y va a ser muy masivo. ¿Cómo después canalizamos todo esto que está pasando? Y fue un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque nuestros reclamos y nuestras luchas se masificaron y se mediatizaron, lo cual no es menor, digamos, o sea, fue algo que se trató en todos los medios de comunicación durante muchos días seguidos y semanas, y eso siempre fue un tema. ¿Cómo llegamos a esas mujeres y a esas personas que no están en ámbitos de militancias, que no se acercan a espacios donde se hable a lo mejor de género y demás? Bueno, llegamos a través de los medios masivos que tomaron este momento o este punto de inflexión que fue Ni Una Menos y lo mediatizaron, y a nosotros eso nos sirvió mucho, digamos. Esto fue, o sea, bueno, ¿qué hacemos con lo que pasó? Dio lugar a la creación de un espacio nuevo quizás o más transversal, donde militantes feministas nos encontramos para pensar un poco la sociedad. En Rosario se cambiaron algunas lógicas, algunos espacios multisectoriales de mujeres no eran muy, ¿cómo diríamos? No eran muy lindos o lindos para habitar si no venías de la izquierda tradicional, a lo mejor. Entonces, las asambleas feministas y esta cantidad de mujeres independientes o otros espacios que se volcaron a la militancia de género generaron espacios más amenos y más agradables, donde se generan marcos de unidad muy grandes, donde se disputan ideas y se realizan acuerdos, y donde también disputamos poder, porque no es que somos todas amigas y nos queremos un montón y nos juntamos en una asamblea y nos abrazamos. Obviamente que vas generando vínculos y a lo mejor vínculos con compañeras de orgas o espacios a los que nunca te hubieses acercado, con los que nunca te hubieses encontrado si no es en una asamblea, y siempre en marcos de respeto, aunque a veces, bueno, pasa, somos fervorosas, tenemos ahí la sangre caliente, pero claro, pero esas cosas quedan siempre para adentro y para afuera la unidad es siempre lo más importante. Ni Una Menos irrumpe en la escena política para cambiar de alguna forma las formas patriarcales de relacionarnos que tenemos. Y esto que las chicas hablaban es en todos los ámbitos, es en la esfera pública y en la esfera privada. O sea, y esto que ellas también repitieron, como dijo Kate Millett, que lo personal es político. Las feministas somos feministas en nuestras casas, somos feministas en la escuela, en la universidad, somos feministas en nuestra familia, con nuestras relaciones sexoafectivas, lo somos en las orgas que militamos. O sea, es algo que llevas a todos lados y que lo disputás en todos los espacios, digamos. No dejás un cachito y decir, bueno, acá soy un poquito menos feminista, acá soy un poquito más feminista, sino que lo llevas a todos los ámbitos de tu vida, porque crees verdaderamente, como decían las chicas, que el feminismo es revolucionario, es justicia social, es igualdad, es pensar y crear mundos más habitables, más amorosos, relaciones
iguales y en lugares de respeto. Son lugares, o es pensar un mundo sin hegemonías, un mundo sin opresiones. Por eso decimos que el feminismo es transversal. O sea, no es solamente que luchamos por la violencia de género, contra la violencia de género, contra los femicidios o por el derecho al aborto. Sí, lo hacemos, pero también denunciamos la brutalidad del ajuste, denunciamos los despidos, denunciamos las políticas neoliberales que nos oprimen y nos perjudican en mayor medida a las mujeres. A mí me parece importante por eso hablar un poco de esto del feminismo o el movimiento feminista y este auge que tiene en estos contextos de avanzada de gobiernos neoliberales en la región y en el mundo, neoliberales conservadores, y es importante pensar al feminismo como un lugar de resistencia y qué está haciendo este movimiento tan grande, que es mundial y que se enfrenta a grandes poderes, porque por ejemplo la movilización más grande que se hizo en Estados Unidos contra Trump las hicimos las mujeres, donde no solo pedimos nuestros derechos, sino que fuimos a denunciar la política antimigratoria, que fuimos a poner en manifiesto que la guerra no soluciona nada. Y eso también dice mucho, que en cada lugar o en cada partecita del mundo estamos movilizándonos no solo por nuestros derechos, sino por lo que entendemos que es una sociedad más justa, y la entendemos en clave feminista, y creemos que es desde ese lugar. Llevaron presas a mujeres. Sí, hace poco. Exactamente. También, bueno, eso lo tomo cortito. Estos últimos años es como que hay que decir o hay que manifestarse a favor o en contra de determinadas cosas. Entonces, todo este mainstream, todo el star system, le decimos, o sea, las estrellas de la televisión, la gente que es muy famosa y demás, tiene que tomar una postura, y que tomen una postura pública, por ejemplo Jimena Barón, y se suba ahora a todos sus recitales con un pañuelo verde, que moviliza un montón de chicas. Lali Espósito, por ejemplo, que llega a un montón de adolescentes y preadolescentes. Eso también es revolucionario, digamos. Como lo fue salir en Rial hablando de feminismo, hablando de aborto, llegar a esa señora a la que no llegábamos de ninguna manera, que llegamos a través de la televisión en el prime time de un programa de chimentos. Sí, nosotros vamos a agarrarnos de todos los espacios que nos den, porque son nuestros, porque no los ganamos, porque en realidad habría que tener más feministas en la televisión. No las hay, pero cuando nos dan un espacio lo vamos a aprovechar, sea donde sea. Esto que decía de la avanzada de la derecha conservadora en la región, lo vemos claramente acá con la Alianza Cambiemos, que asume, digamos, con esta idea de terminar con la inflación, de la corrupción y toda esa sarta de cosas que dijeron, y en realidad desde el minuto cero plantea una reforma del Estado muy grande. Yo puse ahí 3 planos, aunque sabemos que son más, que es el laboral, a través de la flexibilización o una posible reforma laboral, el previsional, el sistema de salud, todo esto con el uso desmedido de las fuerzas de seguridad para disciplinarnos. ¿Y quién es el beneficiario de este tipo de gobiernos? O sea, ¿quiénes son las personas o los que se llevan todo, los que se quedan con la renta y demás en gobiernos de derecha y neoliberales? Yo puse ahí que es el hombre blanco heterosexual, y lo voy a explicar un poquito para que se comprenda. Como decían las chicas, se hablaban del patriarcado. El patriarcado también, nosotros cuando hablamos podemos pensar en un paradigma de hombre al que este patriarcado le es totalmente funcional. Y es el hombre blanco, que es occidental, que es heterosexual, que es el dueño de los medios de producción, que es el dueño de los medios hegemónicos de comunicación, que es el dueño de los bancos, que básicamente es el dueño de todas las cosas de las que nosotras no somos dueñas, por decirlo de alguna forma. Y ahí es importante pensar qué lugar tenemos nosotras, las feministas, frente a este neoliberalismo, digamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? O sea, como decía Pau, nosotras hacemos política, y es muy importante también pensarnos desde ese lugar,
como un lugar de resistencia a estas políticas que hambrean al pueblo, pero que siempre y fundamentalmente y primero nos perjudican a nosotras por todo lo que ellas fueron explicando. La brecha salarial, el techo de cristal. Entonces, en un contexto inflacionario, si nosotras somos quienes percibimos los salarios más bajos, somos jefas de hogar, percibimos asignaciones familiares, no nos las aumentan, o nos amenazan con que nos las van a quitar, o que vamos a quedar fuera de eso, todo en un contexto represivo, nosotros quedamos ahí en una encrucijada. O sea, las masas más grandes desocupadas en nuestro país son mujeres jóvenes. La masa de pobres más grande, o sea, la pobreza cae más sobre las mujeres. Nosotros hablamos de la feminización de la pobreza, que quiere decir que la pobreza tiene cara de mujer. Entonces, frente a todo esto, nosotras, en estos contextos, siempre fuimos las más perjudicadas. Porque, como dicen ellas, o sea, nosotros hacemos doble, triple, estudiamos, si a eso le sumamos que tenemos trabajos en peores condiciones, o con una reforma o la flexibilización, tener múltiples trabajos para ganar salarios muy chicos, nos lleva a contextos de pobreza que queremos repudiar. A mí me parecía importante, pues son los mismos, pensar esto de lo que decía de la región, ¿no? En 2016 vivimos el impeachment en Brasil a Dilma por un supuesto crimen contra la responsabilidad porque usó mal unos fondos y demás. ¿Quiénes son los sectores que estaban detrás o quiénes movilizaron o motorizaron este impeachment? Los sectores ultraconservadores y de derechas vinculados son los mismos acá, a los bancos, a los medios masivos, a las fuerzas armadas y allá con un componente muy grande de la iglesia evangélica. Se puede pensar que el golpe a Dilma fue un golpe machista o patriarcal o misógino. Yo creo que sí, porque no les gustan a estos sectores, no les gustan las mujeres, no les gustan los pobres, no les gustan los negros, no les gusta el colectivo LGBT, no les gusta la ampliación de derechos ni la justicia social que representan este tipo de gobiernos. Y ahí lo traslado directamente acá con lo que es la persecución a Cristina actualmente y lo que fue durante su mandato, esas tapas de medios donde la mostraban golpeada, donde la mostraban o como una loca, donde la descalificaban por su condición de mujer y porque era una mujer, es una mujer que hace uso del poder. Y las mujeres, cuando ocupamos lugares de poder, a este paradigma de hombre, al hombre blanco heterosexual que siempre tuvo el poder, le molesta. Y más si lo hacemos en una clave de ampliación de derechos, en una clave de justicia social, en generar políticas o lugares o que el mundo sea un poco más justo para todas y todos. La cito también a Milagro, porque para mí Milagro es la antítesis de este hombre blanco heterosexual, porque ella es negra, es originaria, es mujer, viene de los sectores populares y hizo algo que siempre este tipo de derechas castiga, que es organizar a esos sectores populares y darles todo lo que estos sectores creen que no nos merecemos. Entonces creo que es muy importante también poder pensarlo ahí. Y de último puse el asesinato de Marielle Franco este año en Río de Janeiro, que es lo mismo, es una mujer negra de los sectores populares, lesbiana, que se enfrentaba a los poderes narcocriminales de su lugar. Entonces, sí, son los mismos y ante eso las feministas tenemos mucho para decir y tenemos mucho para hacer y lo venimos haciendo porque el primer paro que se le hizo al gobierno nacional lo hicimos las mujeres, lo hicimos sin estructuras, digamos, no somos la CGT, no somos la CTA, no tenemos una estructura ni una cantidad de recursos para movilizarnos y sin embargo lo hicimos. Y en ese primer paro, además de todas nuestras reivindicaciones de género que las llevamos siempre porque queremos un mundo sin violencia, nos merecemos vivir en un mundo sin violencia y en un mundo en el que no nos dé miedo salir a la calle, subirnos a un taxi o caminar de noche
o que le avisemos a nuestra amiga que estamos volviendo, que llegamos bien. Ese mundo nos lo merecemos porque queremos vivir libres y felices, pero también en este mundo queremos vivir desendeudadas, queremos vivir con trabajo, queremos vivir con igualdad de oportunidades, queremos ocupar cargos de poder, queremos tomar el liderazgo en todos los ámbitos, como decía Fer, no solo en los lugares parlamentarios o en la política más tradicional, sino también en nuestros espacios de trabajo. Queremos tener espacio en las empresas, tenemos ganas de estar en los bancos, donde sea. Todos los lugares son posiblemente nuestros y nos tenemos que hacer cargo. Creo que el feminismo organizado de Argentina y es un movimiento que está en constante crecimiento, que es muy masivo y que genera niveles de unidad muy altos, y que ahora se convirtió en un movimiento de masas y dejó capaz de ser ese gueto al que siempre se nos decía: las feministas son académicas, las feministas solo hablan en las universidades, las mujeres de los sectores populares no acceden al feminismo. No, somos un movimiento de masas que nos articulamos y que tenemos hasta una articulación mundial, lo cual no es menor. Y esto que puse ahí, que es lo que vengo diciendo, que conjuga las luchas, o sea, contra la violencia de género, los femicidios, con las luchas contra el ajuste y las políticas económicas. No nos quedamos por fuera, digamos, de los otros reclamos. Creo que, como decía Pau, nosotros hacemos un gran uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, y eso es muy bueno. Sabemos generar, ser tendencia en Twitter para que los medios hegemónicos levanten nuestra noticia, nos organizamos para hacer eso. Las usamos mucho, desconstruimos a los discursos de los medios cuando muchas veces reproducen violencia hacia nosotras en los medios, en las redes, y podemos decir, bueno, esto que dicen tal cosa, no es así, o sea, lo que pasó, o sea, te importa más una pared que la vida de las pibas, y poder instalarlo desde las redes. Algo que yo le hablaba también a las chicas es esto de que es muy simbólico y es muy fuerte, quizá todas y todos nos dimos cuenta, que cuando asumió el gobierno del Alegre Ingeniero, empezó a hablar solamente de todos. Entonces nos dejó afuera a todas nosotras, y eso no es menor, porque es una decisión política el discurso. El lenguaje construye realidades, y en la realidad de este gobierno nosotras no formamos parte de ese discurso, y eso también hay que verlo y hay que leerlo. No solo lo hizo para diferenciarse de Cristina, sino lo hizo porque claramente él no gobierna para todas y todos. Gobierna para todos, dice todos, es ese hombre blanco heterosexual poderoso. Ni siquiera somos todos. Entonces creo que ahí también es muy, muy importante pensarnos. Y bueno, por ejemplo, Pau citó el tuit de Cristina, en el que dijo típico de machirulo, y yo voy a decir que Fabiana Túñez, del Instituto Nacional de la Mujer, dijo que Macri era el feminista menos pensado, por haber habilitado el debate del aborto. Y en realidad no, en realidad también podemos decir que, o sea, nosotros somos hoy, o el movimiento de mujeres y el movimiento feminista es hoy lo que es, por todas las que nos anteceden, por todas las que ya no están, por todas las luchas que vienen de antes y que hacen que una hoy esté en este lugar, o que el movimiento de mujeres y feministas sea lo masivo que es hoy. Nosotros aprendemos de esa historia. A mí me gusta pensar esto de decir, bueno, la resistencia feminista al neoliberalismo. Pensemos otras resistencias que hoy las podemos pensar a lo mejor en clave feminista y en ese momento no se las pensó así, como pueden ser las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. O sea, que en ese momento nadie las pensó como feministas, pero podemos hacer una reflexión y pensar por qué son madres y abuelas, como decía Pau, qué lugar tenemos históricamente las mujeres dentro de nuestras familias, somos las que cuidamos. Entonces en ese cuidado salir a reclamar por nuestros hijos e hijas era como
lo que el mandato nos tenía que hacer, y ahí ellas construyeron esta fortaleza y esta también manera distinta de generar lucha, ¿no? O sea, porque las abuelas son un ejemplo de luchar desde el amor y desde la sensibilidad y desde la paz. Y eso también, o sea, como siempre nos dicen que somos sensibles y como si fuese algo malo. A lo mejor esa capacidad de emocionarnos que al hombre en este sistema patriarcal se le niega es lo que nos habilita otro tipo de relaciones, poder construir estas asambleas donde son rondas, poder construir desde un lugar más amoroso. ¿Por qué no podemos pensar la política como algo también que esté vinculado a lo sensible y amoroso si lo que queremos es un mundo más justo? O sea, y llegar desde otro lugar, con otras prácticas, esto que sea, no con los codazos, sino con consensos. Entonces creo que también el feminismo viene como a pensar esas relaciones y son todas preguntas también que están un poco abiertas, pero bueno, me fui un poco de las ramas. Y también quería retomar a las mujeres piqueteras del 2001, a las mujeres que se pusieron al hombro comedores, porque también eran mujeres las que cortaban las rutas, las que organizaban clubes de trueque. Entonces tenemos un bagaje de historia, de resistencia, donde las mujeres somos protagonistas. Entonces, bueno, pensemos ahora que no es posible, o sea, no hay forma de pensar una resistencia a estos gobiernos neoliberales de derecha si no es con nosotras adentro, con una perspectiva de género fuerte que atraviese, que sea transversal. O sea, el género lo podemos pensar desde la economía, lo podemos pensar desde los sindicatos, lo podemos pensar desde la salud, desde la educación, desde lo social, o sea, transversal, que esté. Porque también creo algo que es que la horda o el partido que lo deje afuera ya es pasado, se quedó fuera de la historia, porque la historia ahora nos está llevando por este camino. Entonces, pensemos qué hacemos desde estos espacios y desde nuestros espacios para construir una resistencia al neoliberalismo en clave feminista y donde podamos llegar a un mundo, o podemos construir esta idea de un mundo sin violencia hacia nosotras y hacia todas las que vienen después, porque nos los merecemos. Nada más.